Por favor, que puedan visualizar mi pantalla. Momento. Ya Así que la sí. puedo visualizar. Ujú. Perfecto. Muchas gracias. Nuevamente, mi nombre es Román Darío Pérez, de Servicios Profesionales para Latinoamérica. Vamos a visualizar el día de hoy el workshop de R81, la nueva era que ya estamos iniciando. La agenda es bastante extensa. Vamos a hacer énfasis a los puntos más sobresalientes de la versión. Algunos otros los podemos estar comentando o visualizarlos en la parte de Q&A. Por favor, todas las preguntas y respuestas, todas las preguntas, por favor, ándenlas a la sección de Q&A. Bien, vamos a dar inicio con la parte del management. Todo esto está visualizado por secciones. En el management, primero tenemos la integración del Central Deployment Tools. Algunos de nosotros ya lo hemos utilizado en la versión R8010, 20 o 30, donde poníamos ahí algunos objetos, unos paquetes en el repositorio para hacer los upgrades de versiones, instalación de hotfix, etcétera, etcétera. Eso era por línea de comandos. Habría que instalar una utilería en el management y se hacía la comunicación del management hacia los gateways uno por uno, de tal forma de que si necesitábamos actualizar, por ejemplo, un clúster, necesitábamos actualizar primero uno, hasta que se estuviera completado, pasábamos al otro miembro. De igual forma, al hacer una sesión de SSH, si la sesión de SSH se perdía en algún momento, no teníamos forma de recuperar la visualización del proceso de, mm, de esa actualización, de esa instalación. Necesitamos hacer un debug para saber en qué fase estaba o simplemente esperar a que el gateway reiniciara con la nueva versión, ya sea del hotfix o del sistema operativo. Ahora en R81 eso está integrado en el dashboard, en el Smart Console, donde le damos literalmente un clic derecho al objeto del gateway o del cluster, acciones, y podemos instalar ya sea un hotfix, un private hotfix, un hotfix o una actualización del sistema operativo. Una de las grandes ventajas es que si estamos en R8040 o en R8030, mandatoriamente esas dos versiones, tenemos un algoritmo para poder diferenciar incluso versiones diferentes tanto de hotfix como de sistema operativo y que el clúster siga operativo con cero downtime. ¿Qué quiere decir esto? Primero va a ser la instalación el algoritmo al miembro standby. Una vez que complete el miembro standby, reinicia. Estamos de nuevo como activo standby. El clúster está completamente armado. Ahora se procede a conmutar la comunicación hacia el clúster standby, ahora activo. Y el clúster primario se procede a hacer la instalación sin disrupción de servicios. Nuevamente, esto es en el Smart Console. Vamos a ver una barra que nos permite ver el proceso, de tal suerte de que si se nos cierra la comunicación del Smart Console, vamos a seguir viendo el proceso que esto tenga cuando recuperemos el Smart Console, claro. Ahora también soportamos upgrades de BCX. En el Central Deployment Tool no lo soportábamos. De igual forma, podemos seleccionar varios dispositivos para hacer instalaciones. Podemos, por ejemplo, tomar este que tenemos acá, el 8040 para instalación de hotfix, el 81 para un private hotfix, algún 8030 para upgrade de versión, todo al mismo tiempo, hasta 5. Eh, los paquetes primero deben subirse en, en el repositorio. El repositorio antes, en el 7730, estaba en el Smart Update. Ahora ya no necesitamos subirlo ahí, lo subimos directamente al Smart Console, al Unified Smart Console, y en el multidominio lo subimos en el Global Domain. Limitantes, SMB 1100, 1400, 1500 no está soportado. Plataformas escalables como Chasis o Maestro y Standalone tampoco está soportado. Si existe alguna comunicación entre el management y el gateway que pase por proxy, tampoco está soportado. Esa información se puede visualizar en el admin guide del Gaia R81. Si el clúster está en load sharing, tampoco podemos hacer eso. Necesitamos cambiarlo a HA para que esto pueda tener, se pueda hacer una instalación vía CDT.
En las appliances 3600 y 3200, el upgrade o la comunicación entre el management y entre el management y el gateway debe ser por la interfaz MGMT. No puede ser por los puertos ETH1 al ETH4. De igual forma, si tenemos algún gateway que tenga el kernel 2.6, por ejemplo, el 15600 está en 8030, forzosamente solo puede utilizar la versión de kernel 2.6. Hacemos el upgrade a 8040 80, o R81 con el kernel 3.10. Si queremos hacer el downgrade, eso no es posible ya que tiene un kernel completamente distinto. Revisión y control de cambios. Como sabemos, en R80 tenemos un apartado en la parte, un apartado en la sección de arriba donde dice session y un número donde indica cuántos cambios tengo pendientes por publicar, pero no sabemos cuáles son los cambios que están ahí pendientes. En R81 tenemos este nuevo botón de aquí que dice cambios y aparece un número N con los cambios que tengo pendientes por publicar. Si le doy clic acá, puedo visualizar cuáles son los cambios que tengo pendientes en esta sesión. De igual forma, puedo tomar, si tengo 10 sesiones o 10 revisiones, puedo tomar la revisión número 9 y la puedo comparar contra la actual. Ojo, solo la puedo comparar contra la actual. No puedo hacer comparativas entre dos o más versiones. Hasta el momento solo es la que está al momento contra la que yo quiera comparar. Eh, De igual forma, si queríamos editar una política, un policy package, de tal suerte de que, por ejemplo, ahora va a tener eh, application control, o ahora ya no la va a tener, necesitamos ir al menú superior, manage policy and package, buscar la política y editarla. No obstante, eso a veces es un poco complicado porque a veces los nombres se parecían inclusive, ¿no? Ahora en este nuevo formato tenemos este botón que nos abre el policy package y podemos hacer las ediciones de manera directa de una forma mucho más eficiente. De igual forma, en el botón de Action podemos ir a la regla, exportar a formato CSV, ver la historia de los cambios en esta regla o en la política y ver las reglas implícitas. Las reglas implícitas podemos visualizar, por ejemplo, cuando tenemos una comunicación con la consola Smart One Cloud, por ejemplo, y podemos ver si alguna comunicación estuviera dropeando, una regla estuviera bloqueando la comunicación hacia el Smart One Cloud, por ejemplo. NAT, tenemos unas mejoras en el protocolo de NAT, prácticamente, muy a grosso modo, todo lo que dice esta firmina, dice todo lo que podíamos hacer a nivel de firewall, en el rule base de firewall, ahora lo podemos hacer en el rule base de NAT. Tenemos el NAOS, que es el New Object Support. Podemos soportar ahora objetos dinámicos, objetos actualizables, por ejemplo, podemos poner que el servidor fulanito de tal solo pueda ser alcanzado por IPs de México o IPs de Chile, IPs de Colombia, IPs de Brasil. Entonces, ya podemos hacer eso en los campos de NAT. Podemos también hacer NAT sobre zonas. Podemos hacer NAT sobre un access role, sobre un data center. Ahora tenemos los hits counts. Eso también es muy, muy, muy importante mencionarlo. Y también tenemos ahora el campo de nombre en la política de NAT, las reglas de NAT. ¿Cómo se vería esto? Por ejemplo, acá tenemos el access role. Cuando el usuario Juanito Pérez quiera ir al Office 365, se va a natear por estos objetos o las zonas que vayan ya sea al data center, al domain object, al FQDN o a algún data center, pueden hacer las comunicaciones de manera pertinente. Como se visualiza, tenemos prácticamente lo que estaba al nivel de firewall, ahora lo tenemos a nivel de NAT. Búsquedas cruzadas sobre dominios, por ejemplo, podemos visualizar el objeto 192.168.1.1, por ejemplo. Podemos hacer la búsqueda en un dominio en particular y sobre ese dominio usar el where used y en el where used buscar si se encuentra en algún otro dominio este objeto. Esta característica estaba disponible en R77, fue removida en R80 y ahora la tenemos de regreso.
De igual forma lo podemos hacer por APIs. Aquí estaría la sintaxis. Eh, ¿Qué ocurría en las versiones R8030 hacia atrás? Es decir, todas las versiones excepto R81, solo podía un administrador aplicar políticas a la vez. Si nosotros dábamos aplicar políticas y una tarea estaba en curso, dice que no era posible ya que había una instalación actualmente en progreso. En R81 ya podemos hacer instalación a múltiples gateways, al mismo tiempo, mandatorio que sea diferente el gateway, ¿no? Limitante hasta cinco push de políticas, siempre y cuando tenga solo Access Control y NGTP. En el NGTP, entiéndase IPS, antivirus, antibot, anti-spam, threat prevention, threat extraction. Lo que no está soportado es, por ejemplo, que la política tenga QoS o que la política tenga desktop o que tenga ambas, en cuyo caso habría que esperar a que termine las tareas en progreso o que las demás políticas deban esperar a que la política que tenga QoS o desktop termine para poder hacer las aplicaciones. Cuando se aplican más de 5 políticas, estas se van a la cola y conforme se vayan liberando se estarán aplicando. De igual forma se puede aplicar incluso la misma política siempre y cuando sea un gateway distinto. También soportamos ahora autenticación de directorio activo a través de los protocolos de Azure. Como sabemos, Azure tiene también un directorio de autenticación y podemos hacer una integración con ese directorio activo. Aquí serían más o menos los pasos, eh, más server, data center, Microsoft Azure, y aquí tenemos esta integración sobre algún directorio activo en particular. De igual forma, ahora podemos manejar objetos de data center. Esto ocurre muy de manera común cuando tenemos clientes con múltiples clouds, múltiples data centers, donde tenga un NSX, perdón, tenga Azure, tenga Google Cloud, tenga AWS, etcétera. Ahora podemos hacer la diferenciación de estos objetos de tal suerte de que pueda decir que el usuario A pueda llegar a Azure, pero no pueda llegar a Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón. Eh, para habilitar esta característica, es mandatorio que esté habilitado el Identity Awareness y las APIs en cada uno de los gateways. Mandatorio también que el gateway sea R81. De igual forma, en algunas ocasiones, por X o por Y, perdíamos comunicación al gateway, o el usuario no tenía conexión al gateway, o no pasaba por políticas, o perdimos la ruta, el usuario, pero la consola sigue viendo el gateway. Entonces, le podemos dar clic derecho al gateway, Open Shell, le ponemos las credenciales, nos manda el fingerprint de la conexión, lo aceptamos y podemos brincar desde el Smart Console hacia el gateway. Quien hace la comunicación directamente es el management vía el puerto de comunicación del SIC. Licencias del Smart Console, como sabemos en R80 no estaba unificada la política de License and Contracts, entonces necesitábamos ir a menú, Manage License and Package y abrir el Smart Update Legacy. Ahora en R81 tenemos un nuevo tab donde podemos añadir ya sea la licencia o el string que nos comparte vía correo. Lo podemos añadir y aquí podemos ver cuáles licencias se tiene para este gateway o removerlas. Cuando le damos Manage License and Package, nos dice si solo deseas añadir licencias o borrarlas, las puedes hacer desde el Smart Console o si deseas tal cual abrir el Smart Update, adelante. De igual forma, en algunas ocasiones teníamos clientes que tenían o tienen Smart Console autenticado por TACACS. ¿Qué ocurre si este usuario que estaba en el sitio 1 se mueve al sitio 2 y no tiene acceso al TACACS por roteo o por políticas? Este usuario no se podía autenticar. Tenía que pedirle auxilio eh, a otro compañero para que lo cambiara de TACACS, ¿no? Entonces, ahora podemos soportar múltiples TACACS, hacemos una agrupación y hasta el momento solo hasta dos TACACS, está en roadmap a añadir un poco más. No obstante, al momento solo dos.
Perdón. Management HA. Ahora en el multidominio, específicamente en el multidominio, sabíamos que necesitábamos un HA de consola del dominio, necesitábamos montar otro dominio, montar otro multidominio, montar un dominio para un dominio HA para el dominio primario, para que pudieran hacer las sincronizaciones entre los dos. Ahora se puede hacer un dominio, el multidominio, y un SMS regular que debe ser instalado como secundario y se puede casar el SIG versus el primario. Ese sería el primer plus del Management HR81. Y el segundo plus es que si lo instalamos a nivel de Global Domain, a nivel de Global Domain, podemos especificar que este sea un repositorio de backups, de tal suerte de que si tenemos ahí eh, compliance de que se deban guardar los backups del cliente en el sitio del cliente, se puede hacer eso sin tener que montar un multidominio y hacer la recuperación de manera más expedita, ¿no? Eso fue todo a nivel de management, los highlights, por supuesto. Y ahora vamos a la parte de los de Gateway, las mejoras de Gateway y las nuevas características. Tenemos ahora el Spike Detective. ¿Qué es lo que ocurre? Que comúnmente tenemos algún pico de utilización. Entendamos por pico en tecnología checkpoint es cualquier proceso o cualquier CPU elevado que tenga yo un consumo arriba del 80% y que sea de más de 3 segundos. Este parámetro no es configurable. Entonces, cada que yo detecte un pico de mayor del 80% que dure más de 3 segundos, voy a guardar un registro que va a estar en el bar log spy detective, spydetective.log, y de igual forma se va a guardar este mismo registro en el CPView History, de tal forma de que si el cliente tuvo un problema el día de ayer, nos habla hoy para decirme, tuvo un problema, por favor dame el RCA. Sabemos que hoy en día eso es muy, muy, muy complicado poder hacer si no teníamos a la mano todos los debugs necesarios para poder decir qué fue lo que pasó. Ahora podemos tomar el CPView History, pasarla por el Detective y saber qué fue exactamente lo que ocurrió. Aquí estaría el SK para mayor información. Infinite Threat Prevention. Como saben, tenemos los Blade Threat Prevention que son constituidos por IPS, antivirus, antibot, anti-spam, threat emulation y threat extraction. Los podemos señalar uno por uno o si tenemos la licencia de NGTX completa, importante decir que necesitamos la licencia de NGTX para poder habilitar dicha funcionalidad, o bien podemos tener la de NGTP, pero debemos tener deshabilitados los blades que no tengamos licenciados. ¿Qué pasa con esta funcionalidad? ¿Qué ocurre hoy en día? Si tenemos un cliente que es nuevo o va a instalarse, cambiarse de versión, o antes estaba en Detect, etcétera, lo que hacíamos de manera regular es poner el Blade en modo detección y después hacer un análisis estático o manual en conjunto con el cliente para saber si era un falso positivo o si debía dropearse o si debía bypassarse esa firma. En la parte del Infinity Threat Prevention, tenemos perfiles predefinidos donde tenemos varios perfiles, recommended data center, visitantes, etcétera. According a profile, todas las redes, detect only, no protection. Todos estos son drag and drop, quiere decir que puedo tomar este objeto, pasarla de no detección a detectar o a acorde a perfil y viceversa. De tal suerte de que aquí estaría mis excepciones de manera virtual, por decirlo de alguna forma. Recordemos que nuestro equipo de CPR, Checkpoint Detect and Response, eh, continuamente está sacando descubriendo nuevas vulnerabilidades y está indicándonos cuál es el camino a seguir para protegernos contra esta vulnerabilidad. De tal forma que tenemos un comunicado, nos vamos al CPR, en el CPR vemos cuáles son las firmas que tengo que habilitar, qué es lo que tengo que hacer, y eso lo hago de manera estática, de manera manual. En el Infinity Threat Prevention
ya tiene el Tailor Safe embedido, de tal suerte de que este está todo el tiempo consultando la nube y cuando sale alguna vulnerabilidad crítica, eh, descarga esa política y la aplica de manera proactiva hacia los gateways. Comunicaciones de GRE, encapsulamiento de GRE y VLAN extendida. En algunos casos tenemos algún clúster metropolitano que está pasando por múltiples comunicaciones o algún DRP o algo similar, donde algunas veces nos impacta un poco el tema de capa 3. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Podemos hacer encapsulaciones por túneles de GRE o XVLAN. Esto lo podemos hacer a nivel del web, donde añadimos la interfaz GRE para decir tenemos esta comunicación interna y esa es la comunicación que estaría encapsulándose por la externa y el otro pues estaría cacheando la segunda comunicación. Aquí está el SK para mayor información y los RFCs que están haciendo comply con dicha comunicación. De igual forma, ahora soportamos inspección de TLS 1.3 llamada LTS-IO. Por defecto está apagada por la sencilla razón de que eh, no todos los servidores o las PCs son compatibles con 1.3, por eso está apagada. Y entonces necesitamos ir a cada PC o consultar con el usuario, dar F12 en el Chrome y ver si soporta el TLS 1.3 o no. Si lo soporta, lo habilitamos. Le habilitamos eh, añadiendo este parámetro de kernel y reiniciando el gateway. Y para saber si está habilitado o no, hacemos el fwctl get. Y aquí nos daría el 1 o el 0, ¿no? Es importante hacer de su conocimiento que el user mode debe estar habilitado para que esta funcionalidad sea óptima. Si estoy en kernel mode, no está soportado. Sabemos que el user mode está soportado únicamente para CPUs para máquinas de más de 40 CPUs, es completamente soportado. Pero también se puede habilitar, viene habilitado por defecto en todas las cajas, a menos que nosotros tengamos algún issue en particular que necesitamos bajarlo a kernel mode, esta funcionalidad no estaría soportada. Eh, Cluster Failure and Consolidation. ¿Qué es lo que ocurre usualmente cuando un gateway no está disponible y le aplicamos al clúster la política sin el check de que si un gateway no está disponible, no aplica la política? Simplemente no aplica. Pero a menos que nosotros hagamos una baja administrativa, no sabemos qué fue exactamente lo que pasó. En R81 hay una comunicación que se habilita, hay una comunicación, perdón, habilitando un parámetro que el gateway está enviando comunicaciones todo el tiempo al management para decir, tengo un CPU elevado, no puedo aplicar políticas, eh, estoy admin down, estoy CPH down, la comunicación no es óptima, tengo latencia, etcétera, etcétera. Y de esta forma saber que no estaría pasando la comunicación. Elephant Flow. Sabemos que ese es el dolor de cabeza de muchos cuando pasan comunicaciones altamente pesadas y se quedan enganchadas. Para los que no tengamos conocimiento de qué es el Elephant Flow, imaginemos que un archivo único de, no sé, 50 gigas va a pasar por la red. Eso no puede ser acelerado hoy en día. Y entonces esa comunicación se queda completamente enganchada al CPU. Vamos a ver que este CPU se va a elevar hasta donde más no pueda. Y esto puede representar una alta latencia en nuestras comunicaciones o pérdida de servicios. Se añade un nuevo parámetro que es el Pipeline Streaming Path, donde básicamente lo que hace es tomar esa comunicación, detectarla y brindarle más poder de cómputo a esta comunicación, 2 o 3 o 4 CPUs, los que sean necesarios para que esto no impacte a nuestra red de datos. Prácticamente lo que va a hacer es clusterizar la comunicación para poderla pasar hacia el otro lado. Hasta el momento el protocolo CIF no está soportado. Por defecto el Elephant Flow, el Pipeline Streaming Path está habilitado y
podemos hacer la prueba con las comunicaciones con esto apagado y con eso encendido. La métrica es de 83% de mejora en la red. Como sabemos, las aceleraciones, si hacemos un FWACL stat -s, vamos a ver el PSL, por ejemplo, que eso corresponde a otros blades, puede ser antivirus, antibot, anti-spam, application control, URL filtering, etcétera. Significa que esa comunicación no puede ser acelerada completamente, sino es parcialmente acelerada y debe ser inspeccionada por otro blade. No obstante, ahora tenemos pattern matching para IPS y checksum para el antivirus, de tal forma de que si confiamos completamente en la comunicación, la podemos ahora también acelerar. Mencionaba por defecto está habilitado, debemos revisar el fwkern.conf, que todos estos parámetros estén en cero, excepto el último que es el multiflexor. Si esto está de esta forma, está todo ok. Caso contrario, hay que cambiarlo de diferente valor. Este parámetro de igual forma se puede deshabilitar con estos que están aquí, estos parámetros de kernel que habría que cambiar. ¿Dónde tendría cabida deshabilitar el pipeline streaming path? Donde, por ejemplo, no sé si ustedes hayan tenido algún inconveniente con el fast path, el fast acceleration, donde tenemos algunas comunicaciones completamente aceleradas, pero por X o por Y, en algún momento, o la primera comunicación, la comunicación pasó como drop. Se inspeccionó como drop y debe ser dropeada todo el tiempo. Entonces la comunicación jamás se va a dar. ¿Qué es lo que hacemos en el fastpath? Hacemos una regla del fastpath para que no sea acelerada su comunicación y pase por inspección y después pueda ser acelerada. Pasaría exactamente lo mismo con el Elephant Flow. La diferencia es que al momento no es on fly y habría que hacer un reinicio de la caja. Bien, eso es a nivel de gateway. Ahora pasemos a nivel de endpoint. Tenemos un nuevo look and feel o una nueva cara para nuestro endpoint. Tenemos ahora la versión web. Lo que tenemos en el SAMLAS Agent Cloud, nuestra consola en la nube para endpoint, ahora también la tenemos en on-premise, en la versión R81. Mandatorio debe estar habilitado el endpoint y el Smart Event para que esta comunicación tenga flujo, tenga fluidez. De igual forma pueden visualizar en el web endpoint admin guide. Hay unos parámetros también que hay que habilitar y podemos visualizar esta comunicación. En la versión web del endpoint, hasta el momento solo se ha soportado lo que sería Next Generation Antivirus. Quiere decir antivirus, antibot, threat emulation y threat extraction. Lo que sería full disk encryption, media encryption, compliance, firewall, application control, no está soportado hasta el momento en el portal web. De igual suerte, cada cosa que yo edite en este portal, si yo entro al Smart Endpoint Legacy, voy a ver que esas ediciones también están ahí. Igual recordemos que cada vez que habilitamos el endpoint, necesitábamos se cambiaba por defecto el puerto del web. De igual forma el puerto del API. Si era el mismo management que utilizáramos para endpoint, lo utilizábamos para Smart Console o gestor de gateways, necesitábamos cambiar el gateway. Si tenemos un API, necesitábamos cambiar las APIs al 44334. Ahora en el endpoint R81 esto ya no ocurre. Preservamos el puerto del 443 a menos que utilicemos el platform multiportal donde podemos hacer las ediciones. De igual forma tenemos ahora también compliance sobre WSUS, es decir, estamos visualizando la comunicación todo el tiempo al WSUS y al endpoint para decir, y no tiene la última firma, le decimos al WSUS, cárgale esta última firma, le decimos al WSUS, actualízate tú también. También soportamos remote Help Support con autenticación ATACAX. Otra nueva funcionalidad es que ahora soportamos Linux, para los distros que están aquí. Lo que soportamos en Linux es únicamente SAMLAS Agent. Tenemos el agente de SAMLAS Agent únicamente y esto está incluido en la parte de
anti-ransomware para remediación. El agente de Linux viene embedido en la consola de R81. Cuando le demos el download agent, por defecto ya viene el de Linux, es un .sh. Este mismo se correría para cada uno de ellos y subiría a la consola para hacer buscar todas sus políticas. Mandatorio, el endpoint package debe ser E84. Bien, ahora vamos a la parte del BCX. En BCX podemos llegar a tener algún cliente o puede ser un cliente multitenant, de tal suerte de que tenemos el BS1 para cliente 1, el BS2 para cliente 2, el BS3 para cliente 3. Pero ¿qué ocurre cuando necesitan hacer comunicaciones a través de sus DNS particulares? Eso ya no es posible. A veces necesitamos dejar un gateway particular para este cliente o ver qué otro workaround podemos hacer o hacer traducciones de NAT, no sé. Ahora podemos hacer ambientes completamente aislados. Podemos entrar en el BC0 por línea de comandos y poner el DNS mode per virtual system. Eso es global. Y ya podemos entrar a cada virtual system y definirle los DNS para cada uno de ellos. De igual forma, el suffix. El virtual router para virtual system load sharing. Como sabemos el día de hoy, el R8040 hacia atrás, si tenemos un load sharing, queremos añadir un virtual router, esto no es posible. El R81 ya es posible realizarlo. No obstante, el virtual router siempre va a estar como una instancia tal cual. Activo, pasivo o standby. ¿Qué es lo que se recomienda? Crear un grupo de Virtual System Load Sharing compartiendo las instancias que estarían utilizando ese Virtual Router. Por ejemplo, tenemos el Virtual Router para el Virtual System 1 y 2. Creamos un grupo de BSLS llamado Grupo 1, por ejemplo, donde estaría el Virtual System 1 y 2. De tal suerte de que si hay una conmutación, se conmuta el grupo completo. Si no tenemos el grupo creado, puede ocurrir de que el virtual system esté en el otro miembro y tenga que pasar hasta el miembro anterior para venir a utilizar el virtual router y regresar. Se puede, está soportado, pero se espera latencia. Es un ambiente esperado que esto ocurra, ¿no? Para mayor información pueden visualizar el landing guide de BSX 081 en la parte de BSLS Group. BTIs o Virtual Tunnel Interface para BSX, ahora también está soportado. Puede visualizar la parte del landing guide en la sección de BSX Provisioning Tools con la sintaxis que se enumera a continuación. No están soportadas al momento las interfaces o numbered y todas las comunicaciones o todas las creaciones del BTI deben ser creados vía CLI por Provisioning Tools desde el management. No está soportado entrar al Smart Console y crear un BTI. Otra nueva característica es el QoS para Virtual System. Recordemos la premisa anterior de las políticas concurrentes. Si tenemos el QoS, habría que esperar. No obstante, la opción ya está disponible en DSX. Todo lo anterior es disponible solo en R81, Gateway y Management. VPN. Ahora tenemos multicipher o multicifrado eh, para terceros, donde podemos tener, por ejemplo, una mesh. En esta mesh tenemos aquí que, por ejemplo, tenemos nuestros cifrados, que los gateways remotos vayan al central o que el que yo considere central con un tipo de cifrado y que vayan a los secundarios con otro tipo de cifrado. ¿Cómo hago esto? En la comunidad le doy más, añado al gateway y le pongo los parámetros particulares para esta comunicación. En el Mobile Access, antes el Mobile Access fue creado el System Network Extender fue creado para NGX, es decir, una versión muy antigua. NAR65 fue el primer desarrollo. Y desarrollo o R&D necesitaba hacer soporte sobre lo mismo y pues nos brindaba bastantes inconvenientes en temas de performance, en temas de optimización, en temas
de comunicación, etcétera. Por ejemplo, en algunos clientes R77 nos tocó ver que el hotfix no hacía replicación a los otros virtual system por la limitante del mobile access y habría que hacer una replicación manual. Y de igual forma, una vez que estábamos conectados a la aplicación, solo veíamos la aplicación y solo teníamos el botón de atrás o cerrar. De tal suerte de que se necesitaba cambiarme a otra aplicación, tenía que terminar esa comunicación para poder pasar a la otra. Eso era mandatorio. Ahora en R81 tenemos un nuevo código y podemos correr múltiples aplicaciones en paralelo sin terminar la previa, como se visualiza, por ejemplo, aquí. Tenemos ahora aquí el mail, aplicaciones nativas, el web, aplicaciones de file sharing. Entonces yo le doy clic a cada una de ellas y me abre un nuevo tab en el Chrome o en el navegador que esté utilizando por defecto, utilizando HTML5. Y voy a visualizar cada una de ellas en paralelo sin tener que cerrarlas. Si necesito cerrar una comunicación, únicamente cierro esa pestaña sin afectar todas las demás. O me desconecto de las aplicaciones si fuese el caso. De igual forma, ahora soportamos multi-queue para remote access. Recordemos que antes esta comunicación se enganchaba en el CPU 0 o si utilizábamos el multicore SSL, lo que hacía era balancearlo de tal forma de que usuario remoto 1, core 1, usuario remoto 2, core 2, usuario remoto 3, core 3 y sucesivamente por cada network dispatcher, en cada SND. No obstante, si este SND estaba siendo utilizado por alto tráfico o alta demanda de tráfico, podía ser una colisión. Ahora con el nuevo código, soportamos el multi-queue de tal forma de que si llega a un CPU, que ese CPU esté elevado, va a ser por desbordamiento o por balanceo la comunicación hacia otro CPU, teniendo el menor impacto en performance a nuestros CPUs de dispatcher. Otra nueva funcionalidad es que sabemos que si usamos usuarios internos, esos usuarios internos tienen la limitante de 4 a 8 caracteres, a menos que usemos un tercer factor de autenticación, pues un directorio activo, un TACAX, un Radius, etc. Ahora en R8010 soportamos hasta 16 caracteres. Está disponible en R8010, desde R8010 hasta el 40. Hay que visualizar el SK que está ahí para poderlo habilitar. Y en R81 debe haber habilitado por defecto. Sin embargo, la consola nos muestra ahí un warning porque es posible que se administren en el futuro o se estén administrando gateways con versiones menores a R81. Te dice, cuidado, esto se ha soportado para R81, pero puede darte un error de autenticación en versiones anteriores. Por favor, consulta este SK. Si es de R81, pues adelante. Bien. Compatibilidad. Es importante comentar que R81 puede administrar como mínimo la versión 7730. 7720 hacia atrás ya no está soportado. En versiones de SMB, soportado 7720. Si tenemos un gateway 7520, tampoco se ha soportado. Hay que hacer una actualización a ese gateway en particular. Los appliances 1550, 1590, 7720 no. Tiene que ser R8020. Plataformas escalables chasis, R76 en adelante. Y no soportado todas las gamas 2012 hacia atrás. Quiere decir UTM-1, Power-1, VPN-1, Smart-1 5, 10, 25, 50, 150. Appliance 2012, la serie 2000, 4000, 12000, 21000, los Nokias, BSX1, DLP1, IPS1, IPVPN y Crossbill. Una nota muy importante de comentar es que las consolas Smart One 205 y 210 pueden correr únicamente como management o como log server, no como ambas. No con la memoria que tiene por defecto. Si necesitamos poner las dos características, que sea consola y sea log server, necesitamos incrementar la memoria al menos al 16. Bien, por mi parte sería todo en cuanto a la presentación. Si tenemos algunas dudas puntuales, por favor, este sería el momento de pasar a ellas.
Muchas gracias, Darío. Tema muy interesante, características puntuales y que en definitiva creemos que van a servir mucho para nuestro público, nuestros clientes final, nuestros partners y socios de negocio. Durante la sesión hemos respondido algunas preguntas vía la sección Q&A. Entonces también adicional, si alguien desea realizar una consulta en la sesión con audio, puede hacerla, por favor, es el momento para que podamos transmitir alguna argumentación. De momento también les dejo saber que la sesión obviamente está siendo grabada y será compartida vía un post con checkmates, ¿ok? Será publicada para que ustedes también la puedan visualizar posteriormente y más a detalle, de forma clara, ¿verdad? Y que también si lograran o existieran algunas consultas puntuales, pues también pueden acercarse a nosotros, ¿ok? Estoy validando acá. Creo que solo tenemos consultas que no han sido respondidas. Seguramente van a ser offline. Una Sí, según veo, consulta parece que todas particular, fueron resueltas en Ujú. línea, ¿no? Es directamente desde qué versión puedo actualizar a R81. Pregunta Eduardo Aguilar. Gracias. Se puede actualizar desde R8040. De forma Cualquier versión directa. anterior, sí, cualquier anterior hay que hacer un doble salto. Ok, perfecto. Eduardo, muchas gracias por la pregunta. Y ahí queda la respuesta. Víctor Mula, no, no entiendo la pregunta. Víctor Mula, no sé si guste abrir su micrófono o añadir algún tópico adicional para entender un poco mejor su pregunta. Una consulta de Carlos Esquivel. Dice, actualmente me encuentro en R7030. Estamos en proceso de migrar apenas R8040 para poder migrarlo a la solución Infinity. Ya con Infinity puedo mover la plataforma R81. Gracias. Porque cualquier plataforma, recuerda Carlos, sobre R77 y en este caso si es R70 realmente la que mencionas, debes de considerar el tema fuera de soporte que hoy en día tiene esa versión, por lo cual de forma inmediata deberías estar migrando a una versión R80, ¿sale? Y tocar base con el equipo local Checkpoint de tu región para que pueda orientarte sobre la mejor alternativa, pasos a seguir y estrategias de cómo migrar a R81 si es realmente lo que se necesita, ¿ok? Pero es muy importante tener la consideración que la versión R70 o R77 está fuera de soporte hoy en día. El Capsule Workspace Marlon Delgado continúa con las mismas funcionalidades. Lo único que cambia es el motor de inspección, por así decirlo. Pero todas las funcionalidades referentes al Workspace continúan siendo las mismas. Una El consulta de Elephant Flow Patricio. viene habilitado por defecto en la plataforma en general, independientemente sobre qué plataforma se encuentre corriendo. Una consulta para Patricio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Um, Pregunta David, si las reglas de NAT en R81 se tendrá algún registro de hits y si estas se podrán exportar a un archivo CSV. Se puede exportar por vía API. Se puede consultar la versión del API 1.7, que la cual está por ser liberada. El 1.7, el API reference todavía no está público, pero sí viene ahí la versión de las opciones de cómo exportarlo. Y se exporta a CSV directamente a la consola y puedes tomar ese archivo y exportarlo a tu PC. Gracias.
Engels Francisco consulta, ya Checkpoint recomienda moverse a R81. Ángel Francisco, te recomiendo de nuevo tocar base con el equipo local, porque hoy en día ya existe una estrategia para seguir, al menos para los clientes que tengan infraestructura de Checkpoint en Latinoamérica, ¿ok? Entonces es importante que toques base con el equipo local para ver si realmente por una característica puntual que necesite el cliente sea necesario o si bien es necesario moverse al menos a R8040 y tener una plataforma también recomendada que hoy el día es R8040, tal cual. Para Misael, PBR en conjunto con URL filtering, eh, se puede hacer ya sea por NATs como tal, de decir, no sé, por ejemplo, vamos a ir a Facebook, usamos este NAT o algo en particular, o se puede utilizar el Policy Based Routing and Application Based Routing en Gaia. El SK sería, lo pongo aquí en el chat, sería el 167135. Y lo puse también en el chat general. La integración con Azure, Daniel Sánchez, funciona para tomar identidad para usuarios de VPNs client to site. Sí, sí, Daniel Sánchez. Pregunta Eduardo Velázquez, Darío. ¿Algún cambio en la parte de Smart Event y o Monitor? En la parte de la Smart Event únicamente tenemos dos mejoras, que ahora tenemos el Thread Line Map, lo que veíamos antes en el portal público de Checkpoint. Y tenemos la parte de Mitred. En el Mitred podemos ver, por ejemplo, el summary de decir, antes teníamos que revisar el reporte del Security Checkup para decir cuántas vulnerabilidades teníamos de IPS, cuántas teníamos y del IPS, cuántas eran de Memory Corruption, cuántas eran de A, B, C y D, y hacer la correlación manual. Y ahora lo soportamos de manera directa. Sería algo como, permíteme, te muestro. Segundo. Una filmina que creo que me la salté. Ya no la veo. Bueno, ahorita la busco y se la muestro. Aquí está. Algo similar a esto, donde podemos ver cuál es el summary de cada uno de ellos o cuál sería como que el compliance o cuál sería la táctica a utilizar por focos de criticidad para ir enfocados a esas comunicaciones que serían no confiables para nuestra empresa. Enrique Chalico, no, no hay multifactor de autenticación para hay múltiple factor de autenticación para Workspace, sí, pero no para la parte de mail. Continuamos con esa limitante. Carlos Martínez. No, el QS sigue funcionando como capa 4 únicamente sobre redes o IPs. Para hacer QS, no sería como tal QS, pero para hacer aplicaciones sería sobre el Application Control. Y Víctor Aumula creo que todavía no ha complementado la pregunta, ¿no? Ok. No sé si hay alguna otra pregunta.
Bueno, perfecto. Muchas gracias de nuevo a todos, Darío. Muchas gracias por la información, bastante valiosa. Estoy compartiendo por chat para todos los asistentes también un dominio de correo en el cual pueden hacer consultas particulares, si es que así lo desean, y también información referente a los servicios que nosotros como Checkpoint ofrecemos con respecto a migraciones, actualizaciones de versiones en las cuales podemos asistir, ¿ok? Con diferentes actividades, estrategias, diferentes verticales en los clientes y que, bueno, pudieran brindar ese valor agregado al proyecto particular, ¿ok? Muchas gracias a todos los participantes, gracias a los consultores que estuvieron respondiendo preguntas en esta sesión. Y bueno, estaremos en contacto. Les repito, la sesión estará disponible a más tardar mañana vía post. Entonces ustedes pueden revisar también en Checkmates para que tengan acceso al video y a información adicional. ¿Ok? Muchas gracias por el tiempo y estamos en contacto en nuestra próxima sesión. Gracias. Hasta luego.